Muy buenos días, estimados alumnos de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física. Bienvenidos a este magno evento que es la Sexta Convención Internacional de Educación Física, Deporte y Salud Escolar Chiapas 2021. El día de hoy tengo el gusto, tengo el placer de presentar a un gran ponente que nos va a estar acompañando el día de hoy, y él es el doctor Jesús Vicente Ruiz Omeñaca, con la conferencia Educar en Valores desde la Educación Física. El doctor Jesús Vicente Ruiz Omeñaca es licenciado en Psicología, máster en Investigación en Bases Psicológicas de la Actividad Físico-Deportiva, es doctor por la Unidad de La Rioja dentro del programa de Psicología y Educación Físico-Deportiva. Además, es autor y coautor de múltiples bibliografías, artículos académicos y publicaciones. Es conferencista en distintos cursos, en congresos, en convenciones y conferencias a nivel internacional, pero muy especialmente es un gran amigo de forma personal, y también es un gran promotor dentro de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física Pedro Reynolo Sunagenin de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por lo que, doctor Jesús Vicente Ruiz Omeñaca, bienvenido. Podemos empezar con esta conferencia. Bienvenidos y buen día a todos. Buenos días, buenas tardes desde aquí. Para mí es un placer acudir a este espacio compartido, poder saludar a personas a las que aprecio, a las que quiero. Muchas gracias, Julio César. Veo entre los participantes también a personas conocidas. Veía que ahí estaba Heréndida, que en el último taller en el que pude participar de forma presencial, pues estuvo acompañando la actividad y nutriéndola también pues de su saber hacer y haciéndola mucho más rica. Y bueno, pues en la ENDEF de Tuxtla me siento especialmente a gusto, y mi percepción es la de contar allá con auténticas amigas y auténticos amigos. Y se me encargó en esta ocasión una conferencia que girará en torno a la educación en valores desde la educación física. Y es por lo tanto aquí donde vamos a poner el foco. Como punto de partida, cabe plantearnos si la actividad física, tal como está concebida actualmente, es o no un espacio para vivir valores humanos. Y desde mi óptica, la respuesta nos ubica ante una realidad dicotómica, ambivalente. Las actividades físicas pueden ser un espacio humanizador, un espacio para el crecimiento personal y la convivencia, o pueden convertirse también en espacios excluyentes, segregadores y poco humanizadores. Por lo tanto, será nuestra forma de hacer lo que convertirá las situaciones motrices en un hecho éticamente orientado o en un contexto poco propicio para la educación en valores. Y antes de profundizar en cómo actuar en la realidad, es preciso conocerla. Durante años hemos profundizado en distintas investigaciones que tienen que ver con los valores que se hacen explícito en el seno de situaciones motrices. Situaciones motrices también asociadas a diferentes lógicas internas. Situaciones motrices de colaboración-oposición y especialmente de naturaleza deportiva. Desarrollamos posteriormente otra investigación junto con Carlos Velázquez y José Mar Rodríguez en relación con los valores que manifestaban los y las participantes que se explicitaban en situaciones de cooperación. Y en la aproximación a la presencia de valores en las actividades físicas desde la percepción de los propios participantes, voy a comenzar poniendo el foco en situaciones de colaboración-oposición. A través de un proceso de validación, de un cuestionario, llegamos a la determinación de que en el seno de estas prácticas se valoraban elementos asociados al éxito personal como la determinación, el logro personal, la imagen pública, el individualismo, el elitismo. Por otra parte, también había personas que valoraban el éxito de equipo a través de valores y actitudes como el triunfo, la superioridad de equipo. Por otra parte, se concedía relevancia
a valores como el disfrute, la autorrealización, la salud o la forma física que tenían que ver con el bienestar y la realización personal. También había un núcleo medular de valores como la ayuda, la acogida, el apoyo emocional, la colaboración, la cohesión o el espíritu de equipo que tenían que ver con la actitud prosocial. Y finalmente, también se recogían valores que se asociaban al juego limpio, deportividad, justicia o respeto a las reglas. Y aplicando un cuestionario sobre estos referentes a niños y niñas y adolescentes, llegamos a un primer referente. Pensad en una escala tipo Likert que se ubicaba en valores que iban desde 0 hasta 5. Y vemos que los chicos y chicas atribuían un importante peso en las situaciones motrices en las que participaban al disfrute, la autorrealización, la tolerancia, la salud, la cohesión de equipo, la autosuperación, la deportividad. También concedían valor, pero en mucha menor medida, y en el otro extremo, al triunfo, al elitismo, a la superioridad individual y de equipo. Por lo tanto, estos elementos descriptivos nos llevan a plantearnos, hay muchas personas que ya viven la práctica de actividad física con sentido ético y algo estaremos haciendo bien los y las docentes de educación física para que esto sea así. Además de eso, realizamos un análisis inferencial que tenía que ver con las diferencias existentes en función de determinados elementos y vimos que las chicas concedían mayor relevancia que los chicos a la justicia, al respeto a las reglas, la deportividad, la aceptación, la autorrealización, pero también al apoyo emocional, la actuación pacífica, mientras los chicos, de forma significativa, a través de la aplicación de la prueba TED Student, concedían, digo, más relevancia al triunfo, la determinación, la autosuperación, la imagen pública. En realidad, probablemente esto no sirve más que para corroborar dos perspectivas que a veces van asociadas a una cultura de género en relación con el deporte y que sí que nos tiene que llevar a actuar. Es decir, ¿nos interesa que solamente las chicas concedan relevancia al apoyo emocional o a la actuación pacífica o a la tolerancia? ¿O crear un deporte en el que tanto chicas como chicos indistintamente concedan relevancia a estos valores? Este, por lo tanto, puede ser ya un punto de partida ante el que hemos de interrogarnos. Por otro lo personal, pero también a otros valores como la amistad, la acogida, la cohesión o el espíritu de equipo que quienes no competían en contexto extraescolar. Y esto nos lleva a plantearnos que los chicos y chicas viven habitualmente en contextos extraescolares organizados planteamientos que están impregnados de sentido ético y que les lleva a valorar en mayor medida el triunfo, pero también la justicia, la amistad o la colaboración, por ejemplo. Y a través de la comparación entre sexo y presencia o no de competición, se determinó algunos referentes. Las chicas que compiten en contexto extraescolar puntuaban más alto en acogida, apoyo emocional, amistad, colaboración, espíritu de equipo, que las chicas que no compiten. Y también, en mayor medida, que los chicos que no compiten en respeto a las reglas, apoyo emocional y colaboración. Mientras los chicos que compiten puntuaban más alto en relación con las chicas que compiten en imagen pública e individualismo y en menor grado en apoyo emocional, donde las chicas puntuaban más alto. Finalmente, los chicos que compiten puntuaban más altos que los chicos que no compiten en elementos como determinación, inteligencia táctica o espíritu de equipo. Esto nos lleva a plantearnos que, en primer lugar, chicos y chicas compitan o no compitan, conceden una amplia relevancia a los valores cuando practican actividad física de colaboración o oposición. Y que las chicas tienen una orientación más prosocial que los chicos, que tienen una orientación más dedicada a la competición. Que quienes compiten en contexto extraescolar tienen un perfil ético más elevado que quienes no lo hacen y que las chicas que compiten son las que fundamentalmente atesoran más elementos de naturaleza prosocial. Podía haber presentado también los elementos que tienen que ver con las situaciones cooperativas, pero los perfiles se parecían mucho a estos. Ya tenemos un referente y a partir de ahora nos tenemos que plantear qué tenemos que hacer para
tratar de perpetuar los elementos que consideramos positivos entre los que hemos expuesto y tratar de impulsar un cambio significativo de carácter positivo en aquello que es susceptible de modificación. Y para ello nos plantearemos ya desde el campo específico de nuestra área curricular cómo podemos contribuir a la educación en valores. En principio, podemos abordarlo de una forma más o menos reflexiva, pero creo que el principal referente pasaría por tomar en primer lugar en consideración valores universales. Nuestra institución escolar, ¿con qué se compromete? Se compromete con la libertad, la responsabilidad, la tolerancia, la solidaridad, la justicia, la paz. Ya tenemos unos referentes. Y de ahí delimitamos el marco axiológico específico de nuestra área curricular. Queremos promover algunos de sus valores, como por ejemplo la amistad, o asociados a la prosocialidad, el hecho que supone acoger, el espíritu de grupo, la identidad de grupo. Esos referentes son ya los que han de presidir nuestro día a día en las clases de educación física, y a partir de ahí nos tenemos que cuestionar cómo podemos promover estos valores. Desde mi perspectiva, hay que adoptar una posición pandidáctica, es decir, todo lo que hacemos por acción u omisión está educando en valores. Cuando saludo a un niño o a una niña de forma afectiva, estoy educando en valores. Cuando opto por una alternativa metodológica, educo en valores. Cuando me comunico o dejo de comunicarme con los alumnos o las alumnas, educo en valores. Cuando utilizo unas determinadas estrategias disciplinarias, educo en valores. Todo lo que hacemos está educando en una dirección u otra en relación con un sistema de valores. Y desde ciclos de acción, reflexión, acción, podemos plantearnos, esto que estamos haciendo está dando estos resultados. Perpetuamos lo que hay de positivo, cambiamos lo que conviene ser cambiado y alimentamos un nuevo ciclo en el que de forma reflexiva tendremos que estar siempre inmersos. Y concretando ya los caminos para promover desde los deportes de colaboración o oposición, que era el referente de partida, pero en general desde la educación física, un sentido ético, creo que hay tres vías fundamentales. Una tiene que ver con la generación de redes de acciones desde nuestro día a día. Una segunda que tiene que ver con la metodología y la evaluación. Y finalmente podemos complementarlo desde técnicas específicas de educación en valores. En relación con el primero de los referentes, los aspectos que propician el sentido ético desde el día a día, tenemos que plantearnos algunos elementos, los que tienen que ver con cómo crear un buen clima socioafectivo en clase, prestar atención singular a cada alumno, superar una perspectiva sexista de la actividad física, promover una orientación intercultural, cómo tratar la competitividad y la victoria, cómo propiciar el juego limpio y finalmente cómo prevenir las conductas violentas. Vamos a centrarnos en cada uno de ellos. ¿Cómo podemos crear un buen clima afectivo en nuestras clases? Algunas señas de identidad pueden estar aquí marcadas. Primero, podemos impregnar la clase de un sentido lúdico, del carácter autoetélico propio del juego. Nuestras clases tienen un sentido educativo, pero que los niños y niñas las perciban desde una perspectiva lúdica, que sientan el carácter mágico propio del juego, el ubicarse fuera de un terreno que está fuera de lo cotidiano, contribuye a que se experimenten emociones y sentimientos agradables. En segundo lugar, es fundamental que dotemos de contenido emocional a nuestras clases. Recuerdo que en la última convención en la que participé, mi conferencia giró en torno a las emociones en educación física desde las aportaciones que realiza la neurociencia. Que haya acciones específicas orientadas hacia que los chicos y chicas tomen conciencia de sus emociones, sean capaces de regularlas, de gestionarlas, de potenciar las emociones que resultan agradables, de dar un cauce constructivo a las que resultan desagradables, contribuye también a generar un buen clima afectivo y propicia la construcción de un sistema coherente de valores. Decía que abordé este tema en una conferencia y obviamente hoy no puedo profundizar más porque es una tesela más en un amplio mosaico, pero la educación emocional es fundamental en relación con la educación en valores. También en la creación de un buen clima afectivo influye la educación en habilidades sociales, que nuestras alumnas y alumnos
estén capacitadas, que les capacitemos para realizar una crítica que consideran justa de forma correcta, rechazar una crítica que consideran injusta, actuar con amabilidad, mostrar asertividad. Por otro lado, también resulta vital que contribuyamos al desarrollo de actitudes prosociales, de conductas que, teniéndonos su base en una motivación altruista, busquen el beneficio de otras personas. Finalmente, en esa creación de un buen clima afectivo, influye también la promoción de la empatía, la conexión o la vivencia de emociones coherentes con las que experimentan nuestros compañeros o compañeras. Que, por ejemplo, el ver a una persona triste porque ha sufrido un accidente pueda despertar nuestra tristeza, que vaya unida al te acompaño y te ayudo a salir de tu tristeza o te atiendo. Y esta actitud empática creo que resulta fundamental, entendiendo que hemos de promover la empatía, mas non troppo. Empatía, pero no en demasía. Empatía que no nos anule. Porque, tal como señala Sapolsky, si empatizo en exceso con las emociones de mi compañero o mi compañera, al final puedo experimentar emociones muy desagradables que hagan que esté más concentrado en mis propias emociones que en las de la persona que las ha detonado y que no contribuye a ayudarle. Es decir, si al final me estoy ocupando más de mi tristeza porque me he puesto triste por ver triste a mi amigo o a mi amiga, no estoy ayudando en nada. Por lo tanto, es preciso mantener una conexión empática, pero que nos ayude a conectar con la otra persona para amortiguar su malestar. Continuando con nuestro recorrido, también estamos educando en valores cuando atendemos a la singularidad de cada persona desde perspectivas asociadas a la inclusividad, a que todas las personas tengan su hueco en clase. Y para ello es necesario contar con los aprendizajes previos, no solamente porque tratamos de promover aprendizajes significativos, sino también porque hemos de conectar con las necesidades e intereses de cada niño o de cada niña. Y eso no es sencillo. Aquí nos movemos en grupos de 25 alumnas y alumnos en educación primaria y 30 en educación secundaria. En México los grupos son más amplios y puede resultar a veces retórico plantearse que de atender en su singularidad a cada niño o de cada niña o a cada niña. Pero sí es importante que al menos haya alguna comunicación en cada clase singular con cada persona y que tengamos en cuenta aquello que ya saben hacer para conectar significativamente los nuevos objetos de aprendizaje. Es necesario, por otro lado, tener en cuenta las motivaciones de los alumnos y las alumnas. ¿Qué les lleva a participar en el contexto de la actividad física? Resulta preciso respetar también los ritmos individuales y proporcionar información positiva que les lleve a entender que el hecho de que mi amiga o mi compañera o mi compañero avance más rápido que yo no significa que yo no esté experimentando progresos, no pueda mejorar. Hay alumnos y alumnas que a veces me dicen, no sé hacerlo, y lo que les planteamos es, no sabes hacerlo todavía, pero en el todavía hay un elemento de impulso hacia lo conseguirás. Es fundamental en ese sentido promover el espíritu de autosuperación. Todos estos elementos convergen también en un perfil ético. Por otro lado, resulta fundamental que no se generen bolsas de exclusión en el contexto de nuestras clases. Mirad, probablemente las personas que estamos aquí nos hayamos movido cuando éramos niños o niñas en el terreno o en la élite motriz del grupo. Y probablemente eso nos haga más difícil ver al montón de niños o niñas que viven en silencio o a veces viven silenciados porque no son los más competentes desde la perspectiva motriz. Pero es fundamental que cada niño, que cada niña sienta que es parte de la clase y que es una parte importantísima de la clase, lo cual no significa que no haya de ser conocedor de sus potencialidades y sus limitaciones o que no haya de ser consciente de que hay personas que son capaces de llegar a un punto en este momento al que ellos todavía no son capaces de llegar. Pero jamás la exclusión ha de ser consecuencia de un menor nivel de competencia motriz. Y finalmente, es preciso que promovamos procesos de comunicación.
que al menos el saludo y la despedida de los alumnos y alumnas sea individualizado, sea singularizado, nos despidamos de ellos y de ellas uno a uno, y que al menos establezcamos una comunicación singular en cada una de las clases, con cada niño, con cada niña, debería ser un referente de partida en nuestras clases, por sus aprendizajes, pero también porque les estamos diciendo: tú eres valioso, tú eres importante y mereces mi atención. En otro orden de cosas, resulta fundamental, si queremos promover un perfil ético de la actividad física, propiciar una educación física no sexista. Indudablemente se ha avanzado mucho en este terreno, pero nos queda muchísimo todavía por superar. Y en este terreno es fundamental que nos mostremos críticos con el currículo oculto, integrado por estereotipos, creencias, expectativas que se transmiten sin expresarlo de una forma explícita, y que hacen que se perpetúen también estos estereotipos. Es preciso romper con estereotipos que vinculan a las chicas con unas determinadas características y a los chicos con otras características, y que ofrezcamos un mar de posibilidades para las personas. Y eso no significa no reconocer la diferencia, porque evidentemente chicas y chicos son diferentes en algunos elementos, pero ser diferente, indudablemente, no significa ser superior o ser inferior. También es preciso que sometamos a juicio crítico las imágenes, los estereotipos que nos ofrecen los medios de comunicación social. ¿Cuánto tiempo se dedica al deporte femenino y cuánto al deporte masculino? ¿Qué valores se ponen como referencia asociados al deporte masculino y qué valores son los que se promueven desde el deporte femenino? Que los chicos y chicas sometan a juicio crítico estas imágenes resultan clave en una educación física con un perfil ético. En otro orden de cosas, conviene que valores propios de una cultura femenina a veces se presenten como referentes compartidos. Hemos dicho antes, puntuaban más alto las chicas en elementos que tenían que ver con la prosocialidad en el contexto de la práctica de situaciones de colaboración o oposición. Hemos de promover una práctica de actividad física en la que la prosocialidad sea un referente para personas, que esto no sea una cuestión solamente de las chicas que son más atentas, serviciales o cuidadosas de los otros o de las otras. La moral de cuidado ha de invadir todos los espacios. Del mismo modo que la moral de justicia, más vinculada a estereotipos masculinos, también ha de impregnar la vida de chicos y chicas. Y finalmente, conviene que nos planteemos cómo promover una buena organización de clase y cómo propiciar agrupamientos que promuevan relaciones entre personas de distinto género. Estos son algunos de los elementos que desde nuestro día a día propician la educación en valores desde la superación de una perspectiva sexista. En otro orden de cosas, también nos planteamos cómo caminar hacia el interculturalismo. Vivimos a veces en sociedades multiculturales, probablemente con perfiles diferentes. En el contexto en el que nosotros nos desenvolvemos, esta multiculturalidad parte de la convergencia de personas que han nacido en España y de personas inmigradas de diferentes lugares. Yo en este momento trabajo en una universidad y en un colegio. Nuestro colegio no es un colegio muy heterogéneo, pero hay 16 nacionalidades diferentes. Y ante el hecho que supone entender cada nacionalidad como un compartimento estanco o plantear tesis asimilacionistas que se adapten a nuestra forma de vivir, ante eso es preciso tejer puentes que reconozcan a cada comunidad con sus señas identitarias, que no conceda prevalencia a una determinada cultura en relación con las otras, con unos límites claramente definidos, derechos humanos y principios de vida en democracia. Pero a partir de ahí, una cultura determinada no es superior a la otra por ser la nuestra o por ser la de los otros o la de las otras. El contexto intercultural que vivís en Chiapas en algunas ocasiones tiene que ver con la convergencia de personas con diferente origen étnico. Todas ellas son chiapanecas, pero la traslación de personas fundamentalmente de comunidades rurales indígenas a la ciudad lleva a veces a esa convergencia. Y los parámetros han de ser los mismos. Reconocimiento de la identidad propia de cada comunidad, generación de contextos de inclusión y pluralidad de prácticas deportivas y de prácticas motrices. El deporte es un elemento colonizador de las prácticas motrices
con una perspectiva muy occidental, pero una vez apropiado por las comunidades de origen, se convierte en una seña de identidad tan propia de ellas como de cualquier otro espacio. Pero también los juegos tradicionales, por ejemplo, y su reconocimiento como bien social y como bien cultural, estarán trasladando una idea que tiene que ver con el, el juego como patrimonio común de la humanidad. Y todos estos referentes, indudablemente, también están impregnados de un sentido ético. También, y especialmente en situaciones de competición, es fundamental plantearnos cómo tratamos la competitividad y cómo abordamos la victoria. Y en este sentido, cuando hay situaciones de competición, es decir, situaciones de oposición o de colaboración-oposición, es fundamental que relativicemos la victoria. En un doble sentido. La victoria puede tener que ver con el nos hemos sentido bien y nos hemos autosuperado, o tiene que ver con el hemos machacado al equipo adversario. Y por otro lado, la victoria también puede ser un progreso en determinados elementos en los que antes estábamos estancados, o en determinados aspectos que tienen que ver con el propio equipo. Por lo tanto, la victoria se puede concebir desde prismas diferentes. E incluso la gente que estáis acostumbrados a competir, indudablemente sentís mucho más bienestar emocional cuando la victoria ha sido muy trabajada ante un adversario en una competición equilibrada, que en situaciones en las que ya a priori existía un desequilibrio. Todos estos elementos han de llevarse también al terreno de la práctica con nuestras alumnas y alumnos. Y es fundamental que instemos a no concebir la derrota como un fracaso, sino que la derrota forma parte de un proceso propio de la competición. Es obvio que legítimamente queramos ganar, pero en el contexto de la derrota también hay aprendizajes que resultan valiosos. En otro orden de cosas, resulta fundamental promover la responsabilidad en la victoria y en la derrota. Ante las emociones que experimentamos cuando ganamos y como perdemos, ha de prevalecer una referencia: respeto a nosotras mismas, a nosotros mismos, y respeto a los adversarios y a las adversarias. Y esta ha de ser una referencia compartida y aceptada sistemáticamente. También es fundamental que concibamos el contexto de la competición como un espacio para el desarrollo personal y para el desarrollo del grupo. Y finalmente, hemos de entender también que en el seno de la educación física no todo ha de ser competición. También tienen cabida las situaciones motrices cooperativas. Y en este elemento, en este contexto, nos estamos enfrentando. También puede haber una competición, pero contra los elementos no humanos de la situación. Coordinamos nuestras acciones para superar un determinado tiempo, un determinado número de repeticiones. Y esta presencia de la cooperación tiene implicaciones éticas de amplio calado. Finalmente, es fundamental promover la deportividad y el juego limpio. ¿Cómo podemos promover el juego limpio? Primero, reflexionando sobre las reglas en el juego y en el deporte como un elemento de identidad del propio juego y del propio deporte. Sin reglas no hay juego, sin reglas no hay deporte. En segundo lugar, resulta fundamental también promover el sentido crítico en relación con el incumplimiento de las reglas. Propiciar que las personas se conviertan en reguladores de su propia conducta y que se planteen que si estoy tomando atajos y haciendo trampas para ganar, el resultado puede no merecer la pena. Resulta fundamental también qué modelos presentamos. Por un lado, en lo que tiene que ver con los deportistas de alta competición. Habitualmente, ¿a quién presentamos como modelo? A quien realiza la acción motriz más estética, a quien consigue el gol del siglo, o a quien actúa siendo respetuoso con los compañeros y compañeras, con adversarios y adversarias y con las reglas de juego. Estas últimas personas también han de presentarse como modelos, y además de eso, resulta vital que en el seno de la clase presentemos modelos mucho más próximos, los de los propios compañeros y compañeras que han sido respetuosos con las reglas, que han jugado limpio.
que han actuado de forma deportiva. Se trata en última instancia de generar un clima moral en el seno de las clases en el que haya un espacio de respeto recíproco y de cuidado recíproco con compañeros y con adversarios. Finalmente, a veces surgen conflictos. Podemos tener percepciones diferentes sobre una misma realidad. ¿El balón ha salido o no ha salido? ¿Ha sido gol o no ha sido gol? ¿Te ha tocado en la mano o no le ha tocado en la mano? Y el conflicto a veces puede ser un elemento transformador de la realidad desde una perspectiva constructiva. ¿Cómo opera de este modo? Si lo acometemos de forma adecuada. Y que nuestras alumnas y alumnos aprendan a interiorizar esa secuencia en virtud de la cual, cuando vivimos un conflicto, primero nos tranquilizamos, segundo, expresamos lo que pensamos y sentimos y escuchamos a las otras personas. Y también podemos escuchar primero y expresarnos después. A continuación, tratamos de llegar a un acuerdo sobre lo sucedido y finalmente buscamos una solución teniendo en cuenta que son buenas soluciones aquellas en las que las dos partes ganamos o las dos partes obtenemos parte de lo que queremos y renunciamos a una parte, y que no es bueno imponer exclusivamente lo que a mí me interesa sin pensar en los otros, ceder sistemáticamente porque eso me ubica en un rol de debilidad y además puedo sentirme injustamente tratado. El que los niños y niñas integren esta secuencia y tengan estas referencias contribuye a que se propicie un espacio basado en el juego limpio y en un perfil de naturaleza ética. Finalizando este primer apartado, el que alude a las cuestiones que podemos abordar desde el día a día, nos podemos plantear cómo prevenir la violencia en el juego y en el deporte. Lo primero que es necesario es promover la reflexión. ¿A qué nos conduce la violencia? ¿Qué emociones y sentimientos experimentamos cuando actuamos de forma violenta? ¿Y cómo se sienten las otras personas? Segundo lugar, sentido crítico. Analizamos críticamente las imágenes violentas del partido del fin de semana que ha salido en la televisión en el que participaba el equipo de chicas de no sé quién o el equipo de chicos de no sé quién. Se trata de someter a juicio crítico acciones violentas, entendiendo que jamás la violencia es camino de resolución de situaciones en el contexto de la práctica lúdica o deportiva. En otro orden de cosas, también mostrar expectativas elevadas funciona. Mostrar a nuestras alumnas y alumnas confianza en que estoy seguro de que vamos a ser respetuosos con las otras personas, de que vamos a respetar las reglas y de que jamás vamos a utilizar la violencia, pone el foco en que cada niño o cada niña sea consciente de que se espera de ellos un determinado comportamiento y se confía en que van a ser capaces de regularlo. También resulta clave cómo actuamos cuando se producen actitudes violentas o situaciones disruptivas. Ante esta situación podemos plantearnos dos alternativas. La primera de ellas tiene que ver con la afirmación de poder. Has transgredido, te retiro de la actividad. O has transgredido, tienes este castigo. La segunda de ellas va asociada a las estrategias disciplinarias inductivas, que llevan a ponerse en el lugar de las personas que han resultado perjudicadas por nuestra acción y resarcirlas del daño infligido. Nosotros habitualmente lo que utilizamos es una ficha en la que planteamos qué ha sucedido, qué has hecho, crees que está bien lo que has hecho, cómo crees que se ha sentido tu compañera o tu compañero, qué puedes hacer ahora para corregir lo que has realizado. Puede que a veces convirtamos a los niños y niñas en personas que responden lo que tú esperas oír para que cuanto antes los devuelvas al juego, pero a veces se propicia una auténtica reflexión. Y al menos teóricamente se plantea que las estrategias disciplinarias inductivas propician internalización de principios morales. También en este caso, los modelos adecuados resultan vitales. De nuevo, modelos de personas no violentas en el juego o en el deporte, entre deportistas de alta competición y los modelos más próximos, los que tienen al lado sus compañeros y compañeras. Y en otro orden de cosas, que los niños y niñas desarrollan habilidades sociales
vinculadas, por ejemplo, a la asertividad, hace que a veces no recurran al atajo de la violencia. A veces la violencia es la expresión de la incapacidad para manifestar verbalmente un desacuerdo. Pero si un niño o una niña es capaz de decir, me parece injusto lo que ha ocurrido, creo que no es correcto lo que has hecho, si dispone de habilidades sociales para ello y si dispone de actitudes prosociales para conectar empáticamente con cómo se pueden sentir las otras personas, habremos dotado de instrumentos a cada niño, a cada niña, para que no actúe de forma violenta. En fin, hemos hecho un recorrido por un amplio espectro de alternativas y cada una de ellas ha de ser foco de nuestra acción a diario. Planteados estos como los referentes más relevantes, decíamos, también la metodología se erige como un instrumento de naturaleza ética. Las decisiones metodológicas son, en primer lugar, decisiones de naturaleza moral. ¿Y cuáles son las opciones metodológicas que mejor combinan con un modelo ético de educación física? En primer lugar, los modelos emancipatorios. Enseñanza basada en proyectos, enseñanza basada en problemas, situaciones, problemas, de qué formas podemos, qué alternativas tenemos para. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hemos tratado de plantearnos que un valor de referencia para nosotras y nosotros era la libertad, tendremos que construir espacios en el que los niños y niñas sean capaces de utilizar esa libertad de forma responsable. Y si yo a un niño o a una niña le digo, tienes que avanzar sobre un banco, sobre la pierna izquierda, estoy utilizando instrucción directa y promoveré a lo mejor el desarrollo del equilibrio. Pero en última instancia, al niño no le estoy dando posibilidad de ser libre para decidir de forma responsable. Si lo que le planteo es de qué formas podemos desplazarnos sobre un banco en contacto con un compañero y empiezan a indagar en ideas alternativas, entre otras cosas, además de otras potencialidades didácticas de esta alternativa metodológica, estaré promoviendo el uso de una libertad responsable. En segundo lugar, dentro del juego y del deporte, el modelo de enseñanza para la comprensión, que en lugar de avanzar de la técnica a la táctica, lo que hace es partir de situaciones reales de juego, para a continuación indagar en elementos de naturaleza táctica y avanzar de la táctica a la técnica, del por qué y el qué y qué hacer al cómo hacerlo. Y alimentamos ciclos de acción-reflexión-acción en relación con el juego que tengan que ver con parámetros decisionales y tácticos, parámetros técnicos y cuestiones de naturaleza ética. Si formulamos en el contexto de esos juegos interrogantes también de carácter ético, estaremos promoviendo desde esta metodología la educación en valores. Por otra parte, el aprendizaje cooperativo se ha demostrado que es un espacio para una orientación ética de la actividad física. ¿Por qué? Las estructuras de aprendizaje cooperativo propician desarrollo de habilidades sociales, de actitudes prosociales, promueven la alteridad, la salida de uno mismo para ponerse en relación empática con los otros y con las otras. Nos hace interactuar en busca de un referente común que tiene que ver con los aprendizajes de todos y cada uno de los participantes. Todos estos elementos, indudablemente, están asociados a valores vinculados a la prosocialidad. Finalmente, la metodología de aprendizaje-servicio se erige como una práctica de indudable calado ético. Desde esta metodología lo que se hace es conjugar aprendizaje con servicio a la comunidad. No sé si en la ELDEF le habéis puesto nombre de aprendizaje-servicio a lo que hacéis, pero estáis desarrollando un programa que acerca actividad física en las instalaciones de la propia ELDEF a través de maestros en formación que actúan de forma voluntaria a personas o a niños y niñas en situación socioeconómica desfavorecida. Si en la ELEF estáis aprendiendo a ser buenos y buenas docentes y estáis prestando un servicio a la comunidad, en este caso a esos niños y niñas, estáis participando en una experiencia de aprendizaje-servicio. Y el aprendizaje-servicio conecta con valores vinculados a la solidaridad, la justicia o la paz.
cualquier propuesta de esta naturaleza indudablemente tiene desde lo metodológico un importante calado de naturaleza moral. Por último, y en relación con la actividad de clase, también desde la evaluación podemos adoptar un perfil ético. ¿Cómo? Integrando la evaluación en el propio proceso didáctico, como un elemento de mejora. En segundo lugar, adoptando en torno a ella una posición ética que no tenga que ver con su uso como estructura de poder, el uso del suspenso como forma de amenaza o de la reprobación como forma de amenaza. En este sentido, conectan mejor con una orientación ética la evaluación criterial frente a la evaluación normativa, la evaluación que tiene que ver con el determino cuáles son tus progresos en un determinado criterio en lugar de compararte con un determinado estándar. La evaluación con carácter formativo, aquella que tiene que ver con la valoración del propio proceso para introducir en él elementos de mejora, también tiene un perfil ético. Y la evaluación compartida, aquella en la que los propios aprendizajes, la actuación del alumno, la actuación del maestro o el propio proceso son valorados desde el diálogo entre niños y niñas con un fin compartido. Es decir, que nos sentemos al final de la clase para plantearnos cómo hemos vivido la clase, qué aprendizajes hemos experimentado, qué caminos podemos seguir al día siguiente para seguir enriqueciendo el aprendizaje, indudablemente encaja dentro de la experiencia de evaluación compartida y también de forma inequívoca tiene un sentido ético. Y, en última instancia, hemos de entender que la evaluación ha de ser puesta al servicio de las personas, del progreso de cada una de las personas que forman parte de la clase. Por último, hay un conjunto de alternativas que podemos o no utilizar y que tiene que ver con estrategias metodológicas específicamente diseñadas para educar en valores. En nuestro contexto utilizamos habitualmente 4. La clarificación de valores, una alternativa que surge de la propuesta de Rath, Harmon y Simon y que lo que trata de propiciar es que los niños y niñas reflexionen, interioricen y realicen unos referentes éticos. Fundamentalmente, ¿cómo lo abordamos? Pues desde frases inacabadas, preguntas esclarecedoras, y se trata de que completen lo que más aprecio en un compañero de equipo es, lo que me gusta de un compañero o compañera de juego es, me gustan las personas que, esos elementos tienen que ver con el tomar conciencia de aquello que se aprecia, valora o quiere. Segundo de los referentes que utilizamos va asociada a la discusión de dilemas morales. Parte de la perspectiva cognitivo-estructural de Colbert y planteamos una situación hipotética. El recreo está terminando. El partido está empatado. María avanza hacia canasta. Carla cae delante de ella. Y ahora tiene 2 opciones. Penetrar hacia canasta y conseguir canasta, con lo cual su equipo ganará. O pararse y atender a su compañera. ¿Qué debe hacer María? Bien, el planteamiento no va asociado a qué es lo correcto o lo incorrecto, sino a los argumentos que utilizan para sustentarlo. Por ejemplo, desde lo que se trata es de hacer un recorrido por los 6 estadios de desarrollo moral que planteaba Colbert. Desde una perspectiva de estadio 1 dentro de la moralidad preconvencional, un niño o una niña podría decir, es mejor que siga votando porque si no sus compañeros se enfadarán. Es mejor que se pare porque si no, la persona que se ha caído se enfadará. Esto es propio de una moralidad heterónoma. Avanzando hacia otros estadios de desarrollo moral, podemos plantearnos que los niños se cuestionen sobre la regla de oro. Haz a los otros lo que te gustaría que te hicieran a ti. En el contexto de la moral convencional, habitualmente las respuestas van asociadas a lo que significa ser un buen compañero o un buen amigo. Y de nuevo, en este caso cabrían las 2 respuestas. Un buen compañero de juego se pararía. Un buen compañero de equipo, si para el equipo es importante la victoria, seguiría avanzando. Como digo, los referentes son las respuestas y lo que hacemos habitualmente es indagar en las distintas respuestas e instar a repetir aquella que se ubica en un estadio inmediatamente superior a aquel que han presentado el resto de las respuestas, de tal forma que entre iguales se vayan profundizando a través de respuestas asociadas a estados de desarrollo moral más avanzados.
El tercero de los referentes tiene que ser con la comprensión crítica. Utilizamos, por ejemplo, análisis de textos. Por ejemplo, utilizamos uno con una cantidad, 23.487. Así comienza el texto, 23.487. Ese es el número de años que tendrían que estar las personas que trabajan en una fábrica del sudeste asiático elaborando calzado deportivo para Nike o para Adidas, ganando lo mismo que ganaban Cristiano Ronaldo o Messi con sus contratos publicitarios con estas marcas. Y a partir de ahí indagamos en la reflexión. ¿Esto es justo o injusto? ¿Y por qué? ¿Debe ocurrir o no? ¿Y por qué? ¿Es correcto o no? ¿Y por qué? Desde la comprensión crítica se pueden abordar infinidad de situaciones. Antes aludíamos, por ejemplo, a las conductas violentas. Si planteamos una fotografía con una determinada conducta violenta o todo lo contrario, con una acción deportiva, y tratamos de formular interrogantes en que los niños y niñas debatan sobre los porqués de defender una determinada posición, estaremos profundizando desde la comprensión crítica en la internalización de principios morales. Y finalmente, resulta clave ahondar en la autorregulación y el autocontrol. El autocontrol tiene que ver con la suspensión de conductas de alta probabilidad. La autorregulación va asociada fundamentalmente al me convierto en dueño de mi destino. Soy capaz de esforzarme cuando toca esforzarme. No realizar una determinada conducta deportiva porque sé que no es correcto. ¿Qué utilizamos fundamentalmente? Contratos de contingencia y autocontratos. Contratos en los que los niños y niñas se plantean, en la medida en que quiero ser un buen compañero de juego, me comprometo y a diario analizan si han cumplido con esos preceptos y en el caso del contrato de contingencia obtienen un beneficio si cumplen y cuando hablamos de autocontrato, el contrato ya es con uno mismo y por lo tanto la propia satisfacción de saber que he cumplido se rige en premio. En última instancia, estaríamos activando las vías dopaminérgicas del cerebro a través de la autorrecompensa por haber actuado desde una perspectiva ética. Como señalo, estos son elementos complementarios que nos podremos plantear si utilizamos o no. En síntesis, al final se trata de tejer redes de acciones, donde lo más relevante acontece en el día a día de clase, donde, como señalaba al inicio, adoptar una perspectiva pandidáctica resulta vital, donde cada acción o cada omisión está promoviendo un determinado perfil de nuestras clases en relación con cuestiones de naturaleza moral. Y después hemos de ser conscientes de que además de esas acciones podemos sumar elementos ligados a la selección de determinadas metodologías con un perfil ético, a las acciones ligadas a la evaluación y a la puesta en juego, si deseamos, de propuestas de naturaleza complementaria ligadas a la educación en valores. Estos, en síntesis, han sido los referentes que no hemos de olvidar que suponen una tarea compleja que hemos de abordar desde el compromiso. Pero en última instancia, somos educadoras y educadores físicos. Y en la primera palabra, en la de educadoras y educadores, siempre se encierra una perspectiva asociada a elementos axiológicos, una orientación ética de nuestra actividad. Estas eran las referencias y el que hemos presentado, es el camino. Muchas gracias.